Bueno, mis hermanos, venimos ya casi avanzando a la mitad de esta serie que hemos denominado Hechos que no lamentarás. Es decir, este título, ¿qué quiere decir? Que si tú vienes el domingo, recibes el mensaje que Dios está transmitiendo para tu vida y lo pones por obra, es decir, te pones a meditar en qué fue lo que se predicó, en qué fue lo que se enseñó. Por eso es que están los días de oración del martes, los días de oración de los miércoles, los hogares de extensión virtuales, que por ahora están virtuales, donde nos reunimos a explorar qué fue lo que se predicó el domingo y cómo lo podemos meter en nuestro corazón. Eso es muy importante que lo hagamos. Por eso se llama Hechos que no lamentarás. ¿Qué quiere decir? El que oye consejo. ¿Se acuerdan el dicho popular? El que no oye consejo no llega viejo. Pero en la palabra del Señor nos dice que el que escucha el consejo tendrá un camino de bendición. Esa es la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy lo he denominado El ánimo diligente del creyente. Y hoy tenemos unas perlas preciosas que el Señor nos da para animarnos, para levantarnos, para aquel que está con el corazón afligido, para aquel que está con el corazón así como endurecido, para aquellos que piensan que Dios como que no los escucha, para aquel que piensa que de pronto es más santo que Dios y no hace sino mirar a los demás para enjuiciarlos o para juzgarlos. Piensa en este mensaje, reciba el mensaje con humildad, prepare su corazón y haga lo que el Señor dice. Nos vamos a apoyar en Hechos 11 del 22 al 24. Yo voy a estar leyendo en esta versión que es muy sencilla para todos nosotros, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice Hechos 11 del 22 al 24. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Voy a orar por ustedes. Padre, hoy bendigo este tiempo. Hoy te suplico, Santo Señor, que toques el corazón de cada una de las personas que está aquí presente. Gracias, Señor, por haberlos traído, porque tú eres el que convence, tú eres el que levanta, tú eres el que anima, tú eres el que trae. No venimos a buscarte por nosotros mismos, sino porque eres tú el que tienes algo especial para enseñar a nuestra vida el día de hoy. Te damos la gloria, dulce Señor, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo grupo, donde quiera que nos encontremos, los ingenieros, los médicos, los científicos, los aviadores, todos los equipos de tripulación que vuelan en las naves espaciales, en los aerobús que llaman hoy, ¿no? Todos en donde nos desempeñemos, en los lugares de política, en los lugares de gobierno, todos siempre necesitamos un líder. Todos siempre encontramos generalmente personas que animan, ¿cierto? Donde quiera que vayamos, en el campo de la música, en el campo de la educación, en todas las esferas sociales, siempre nos encontramos por allí con una persona que anima,
que es el que como que tiene un corazón como más diligente, que es el que trae, que es el que dice, venga, esforcémonos más, que es el que dice, venga, hagámosle, todos podemos juntos, unámonos, levantémonos para hacer la tarea. Eso vemos aquí en un Bernabé. Tarde o temprano, cada persona necesita un estímulo. Escuche bien eso. A veces nosotros nos creemos que nos las sabemos todas, pero tarde o temprano nosotros entramos en una calamidad. Tarde o temprano nosotros entramos en una tragedia. Tarde o temprano a Colombia y al mundo entero le llegó una pandemia que el mundo entero no esperaba. Tarde o temprano empezamos a ver cómo hasta familiares nuestros murieron. Un día, en 1989, un avión de Avianca fue explotado y allí murió un familiar mío. Eso no lo esperaba Colombia. Tarde o temprano necesitamos de alguien que esté a nuestro lado animándonos. Sin embargo, a menudo del valor del estímulo se pasa por alto debido a que tiende a que ser privado antes que público. Está probado. La gente necesita estímulo cuando se siente en la soledad aún inmersa en la mayor intensidad. Cuando yo tenía 17 años, un hermano mío, mi hermano mayor, perdió la vida. Yo sé de lo que estoy hablando aquí. Yo sentía que me moría. Yo tuve que ir a una clínica de reposo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque llegan esos momentos de crisis. Y aquí vemos en la palabra del Señor que nos menciona hoy, un hombre llamado José era tan notable en su forma de estimular que fue una gran ayuda para todos y se ganó el apodo de Hijo de Consolación o Bernabé de los cristianos en Jerusalén. Ustedes saben, miremos el contexto de Colombia. Aquí a mucha gente en nuestro país le ponen remoquetes o apodos, pero aquí en Colombia generalmente los hacen en una forma mal intencionada. Pero en este caso, allá en el contexto del pueblo hebreo, a Bernabé lo vieron actuando. Él caminaba, él empieza a conocer al Señor, él empieza a ver los hechos del Señor y él decide, él era una persona de una provincia muy próspera, era una persona adinerada, una persona que tenía recursos económicos, una persona que tenía una cultura, que tenía una preparación académica, era una persona que en sus hechos demostraba algo que era diferente a los demás. Y era el querer animar a otros. El no mirar el pecado del otro, sino el mirar cómo podía ayudarlos. Y por eso lo primero que hace, que nos muestra ya en Hechos, creo que es 4, empieza él vendiendo una propiedad y llevando los recursos de la propiedad al servicio de la iglesia que se estaba levantando para que tuvieran recursos para seguir llevando a cabo la obra del Señor. Por esos hechos, cuando él empieza a animar a la gente, cuando él empieza, imagínense ustedes ese tiempo, él, una persona caminando casa a casa, visitando a cada uno de los creyentes, diciéndole, oye, yo te vi en una reunión la vez pasada, ahora te animo, te quiero coger de la mano, te quiero decir, estás en el camino correcto, ven y sé diligente. Eso necesitamos hacer nosotros. Bernabé
Estuvo siempre dispuesto a estimular y fue una gran ayuda a la gente que lo rodeaba. Es interesante notar que Bernabé, donde quiera que él estaba, estimulaba a los cristianos. Grupos de inconversos se convirtieron en creyentes. ¿Por qué? Por el estímulo de Bernabé. Esto no se menciona porque sí. Esto no está escrito en la palabra porque sí. Esto Dios no permitió que se escribiera en su Biblia, en el mensaje para nosotros, no permitió que se escribiera simplemente para que estuviera allí. No, se escribió para que estuviera allí, para que nosotros diligentemente lo miráramos y lo comparáramos con nuestras acciones. Las acciones de Bernabé fueron cruciales en la iglesia primitiva. En cierta forma, debemos agradecerle a Bernabé por gran parte del Nuevo Testamento. Si se dan cuenta de un detalle hermosísimo que nosotros descubrimos en Bernabé. Bernabé estuvo siendo allí como hijo de consolación, estuvo consolando, estuvo animando, estuvo impulsando, estuvo como detrás de bambalinas, como dicen, ayudando a la gente. Pero no hay una sola carta, un solo libro escrito por Bernabé. Eso es algo precioso. Dios usa, por ejemplo, la relación de Bernabé con Pablo en un punto y la relación de Bernabé con Marcos en otro punto, a fin de lograr que estos dos hombres se mantuvieran en marcha, aunque cometieran errores. Bernabé hizo maravillas a través del estímulo. ¿Qué tal que tú tuvieras a tu lado una persona más débil que tú, que te estuviera pidiendo apoyo moral? Alguna vez en Estados Unidos, no sé dónde queda, se me olvida en estos momentos, existió, no sé si todavía, la cárcel de Sing Sing, que por ahí tiene una canción escrita por Alce Acosta. Resulta que nombraron un director de la cárcel de Sing Sing por allá en los años de 1920, algo así, a comienzos del siglo XX. Y su esposa, que era una creyente, ellos se fueron a vivir como a unos 2 kilómetros cerca de la cárcel. Y en esa cárcel empezaron a enviar allí a los criminales más terribles que había en la zona. Asesinos, violadores de niños y de mujeres, asaltantes, criminales del más alto cartel fueron a llegar allí. La esposa del alcaide de esta prisión decidió un día empezar a visitar la cárcel y se prometió a sí misma que iba a ir todos los días mientras estuviera allí. Y si era toda su vida, se comprometió con ella misma a estar allí hasta los últimos días de su vida. Y empezó a visitar a los criminales y los escuchaba uno por uno. Se sentaba con ellos, llevaba una loncherita y les compartía con los que se sentaba una galleta, una vianda, un alimento. Solo los escuchaba y les mostraba el amor de Dios a través de sus acciones. En ningún momento jamás esta mujer fue a hablar con su esposo, ni en su casa ni en la prisión, a decirle: oye, ¿y aquel qué hizo? ¿A quién mató o a quién violó? ¿O cuál fue el delito que cometió? Nunca hizo eso, ni en la casa y menos en la prisión. Iba y guardaba silencio y día tras día visitaba a los presos, de tal manera que llegó el tiempo en que una enfermedad la tomó y ya habían pasado más de 25 años y ella murió. Y todos los presos de la cárcel
el día que los sacaron al patio, fueron y se pararon en la puerta principal de la prisión, todos firmes, llorando, firmes, llorando, firmes, llorando, hasta que el alcalde tomó la decisión de abrir las puertas de la prisión y todos los presos fueron al funeral de esta señora. Asistieron a su funeral y uno de ellos dijo: ella jamás me juzgó, siempre me amó. Los presos estuvieron en el funeral, habiendo podido escaparse. Acuérdense del perfil de ellos. Eran los peores criminales. Habían violado a muchas niñas, a muchos niños, habían asesinado a muchos, mujeres y hombres, habían cometido delitos atroces, pero habían sido transformados por el poder de una mujer que tomó la decisión de no mirar su pecado, sino de animarlos. Ellos en la tarde regresaron a la cárcel y cada uno voluntariamente fue a su celda de confinamiento. En Hechos 13, del 1 al 3, nos dice algo muy especial. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, les impusieron la mano y los enviaron. Aquí vamos a ver un detalle. Aquí vemos Herodes. ¿Quién fue? ¿Cierto? La generación de los herodianos fue una generación mala, fue una generación perversa. Acordémonos que el Herodes el Grande fue el que mandó matar a los primogénitos en el tiempo del nacimiento de Jesús. Acordémonos que Herodes, los siguientes, fueron los que estuvieron persiguiendo a los cristianos. Fueron los que en Herodes Antipas I fue el que mandó matar a Jacobo. Y también era el que tenía toda la intención de decapitar a Pedro. Y mire lo que nos dice la Escritura, que Manaén era compañero de infancia del rey Herodes Antipas, una persona que estaba con una persona perversa, con una persona mala, tal vez desde pequeño, y estuvieron allí recibiendo el mensaje del Señor y fue transformado. Pero también vemos aquí a otro personaje que nos menciona la Escritura. Dice que escogieron a Bernabé y a Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo es el Pablo de la Biblia, pero Saulo, antes de convertirse en Pablo, fue la persona que con más saña, con más deseo de destruir, persiguió a la iglesia con el fin de acabarla, porque él no creía sino en la palabra de Dios, en el Dios del Antiguo Testamento, pero no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo. Muchos, aún dentro de la iglesia cristiana de hoy, sienten celo por Dios.
sienten celo y andan mirando a los demás a ver qué pecado comete uno y otro, y sienten celo y quisieran actuar como Pablo, y quisieran ir a destruirlos, quisieran meterlos en la hoguera, pero como la ley hoy no lo permite porque lo meterían a la cárcel, sin embargo, permiten que su corazón se endurezca, que su corazón se envanezca, porque no conocen a Dios, al Señor Jesucristo, al que entregó su vida para salvación. Miren lo que el Señor está mostrándonos aquí en la palabra y nos dice que llamó a Bernabé y a Bernabé lo puso nada menos que para consolar a un asesino de cristianos, a Saulo. Y a Juan Marcos, uno que era resbaladizo. ¿Ustedes alguna vez han intentado coger un pescado de río? ¿Sí se han dado cuenta cómo se le escapa a uno de las manos? Juan Marcos era un resbaladizo. Juan Marcos era uno que decía, hoy quiero servir al Señor, y se animaba y se empeñaba en salir corriendo a ir a hacer la obra, pero caía en desánimo y huía. La Escritura nos dice que cuando capturaron al Señor, posiblemente este Juan Marcos es el que nos dice la Escritura que huyó corriendo desnudo. Pero allí estaba puesto Bernabé. Y por eso dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, quiero que piense usted esto, adoraban al Señor y ayunaban. Tú quieres ver cambios en tu vida. Tú debes vivir una vida de adoración. Tú debes vivir una vida donde estén incluidos los ayunos. El ayuno es glorificar al Señor. El ayuno no solamente es abstenerse de alimentos, es entrar en el estudio de la palabra, es meditar en el Señor, es mirar lo que está mal en mi vida y corregirlo. Si yo estoy juzgando, si yo estoy condenando, si yo estoy señalando a mis hermanos, yo debo ser consciente de eso porque mi mirada está siendo vista por el Señor, mi corazón está siendo visto por el Señor, mis pensamientos Dios los conoce y entonces estoy sujeto a la ira de Dios, a ese atributo tan tremendo que el Señor tiene para los que no creen y no obedecen sus mandamientos. Pero dice que multitudes de misericordias derrama Él sobre los que en Él creen y obedecen sus mandamientos. O sea que el Señor no puso a Bernabé en un lugar especial. Él no tomó a Bernabé y lo puso en un lugar de privilegio. Lo puso en un lugar donde había gente muy difícil. Pero él actuó allí como hijo de consolación. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, la primera vez luego de su conversión, los cristianos de la localidad estaban comprensiblemente reacios a darle la bienvenida. Ustedes sí pueden entender esto, mis hermanos. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Había perseguido a los cristianos y dice que cuando mataron a Esteban, lo lapidaron con piedras. Las ropas de Esteban fueron tiradas, eso nos dice la Biblia, a los pies de Saulo. Es decir, Saulo estaba seguramente allí, muy orondo, mirando cómo ejecutaban a Esteban. Luego viene la conversión de Saulo y dice que Pablo llegó a Jerusalén la primera vez luego de su conversión y los cristianos de la localidad estaban comprensiblemente reacios en darle la bienvenida. ¿Tenían razón? Claro. Pensaban que la historia de su conversión era una trampa para capturar a más cristianos, seguramente. Pero solo Bernabé estuvo dispuesto a poner en riesgo su vida, reuniéndose con Pablo para convencer a los demás que su antes enemigo era ahora un creyente ferviente en Jesús. Solo podemos preguntarnos,
¿qué hubiera sido de Pablo, de Bernabé no estar allí? ¿Se dan cuenta cómo necesitamos todos nosotros un mentor? ¿Una persona que nos ayude? Porque a nosotros a veces vivimos pensando solamente en lo que nosotros pensamos. Pero por eso es que nos dice la Escritura, cambien allá en Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y nosotros nos resistimos a eso, nos queremos resistir. No, es que yo pienso así, es que yo hablo así, es que yo actúo así, es que yo camino así, es que mis decisiones son así y yo nací así y no voy a cambiar. Pues eso es una afrenta contra Dios, porque Dios quiere asegurarnos a todos nosotros, sin que falte uno solo, un futuro y una esperanza. Pero ¿qué requiere de nosotros? Obediencia. En Hechos 14, del 26 al 28, nos dice, por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Si vemos cómo Pablo, Bernabé inician su ministerio y dice que se fueron en barco y dice que iniciaron su viaje y que los creyentes que allí recibieron al Señor los encomendaron a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora ellos habían terminado. O sea, tuvieron éxito. ¿Qué quiere decir esto? Pablo estaba siendo beneficiado por Dios al escoger a un hombre que, lleno del Espíritu Santo, fue a apoyarlo, fue a animarlo, fue a decirle: oye, estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a preguntar ¿y por qué estabas allá metido cuando mataron a Esteban? ¿Y por qué perseguías cristianos? Yo no voy a estar hablándote de eso, yo lo que voy a ver es la gracia de Dios sobre ti y en eso te voy a apoyar para que tú crezcas. Amén. Eso quiere Dios que suceda en nuestras vidas. Nosotros no somos llamados a condenar a nadie. Nosotros, la iglesia cristiana, no está siendo llamada a juzgar a nadie, a enjuiciar a nadie, a mirar cuál es el pecado que ha cometido o cuál es el que piensa llegar a cometer o qué es lo que ha hecho o qué es lo que ha dejado de hacer. No somos llamados a eso. Somos llamados a consolar. Somos llamados a edificar, somos llamados a dar fruto y fruto de abundancia. Dice la Escritura, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora reflexiona en esto, hermano. ¿Por qué no miras tu vida en estos momentos? ¿Por qué no reflexionas sobre ti mismo? ¿Por qué no te miras a ti mismo? ¿Hay algo allí en tu corazón que deba ser quitado? ¿Que deba ser cambiado? ¿Están sucediendo en tu hogar o han sucedido en tu hogar o están por suceder en tu hogar cosas que son feas a causa de las decisiones que tú tomas? ¿A causa de lo que tú piensas de ti mismo que crees que está bien? Pues la palabra nos ha enseñado, maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, que la confianza del hombre no debe estar sobre sí mismo, sino que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal para nosotros, para asegurarnos un futuro y una esperanza. Hermanos, por lo tanto, yo les invito a reconocer Deuteronomio 7:9.
que ya lo habíamos visto al comienzo providencialmente de la alabanza de hoy. Miren que el Señor es perfecto. Uno puede llegar a pensar, no, es que fue el pastor que se puso de acuerdo con los de la alabanza para que hoy leyeran esta palabra. No, no es así. Los pastores oramos, duramos muchas horas, muchos días antes de presentarnos aquí en una predicación. Duramos mucho tiempo meditando, orando, leyendo la palabra, leyendo historia, preparándonos. Y el Señor es el que nos da los mensajes. Y venimos cuando traemos la palabra y la presentamos. Y así sucedió hoy con la alabanza. Miren lo que está haciendo el Señor. Dice, reconoce, Deuteronomio 7:9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios usó a Bernabé para dar estímulos constantes de apoyo a Pablo a fin de lograr el cumplimiento del propósito con este siervo suyo. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que tú dejes de resistirte en tu corazón para que recibas verdaderamente al Dios vivo como tu Señor y como tu Salvador, al Dios vivo como tu Hacedor, como el que te dio el aliento de vida, para que de una vez y para siempre tomes la decisión, así como Él decidió de hacerte su hijo, de darte la salvación, de darte la vida eterna, de asegurarte en montones de promesas que están escritas aquí en el gran libro. Él, así como usó a Bernabé, ahora te quiere quiere usarte a ti. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados, aún dentro de la iglesia. Los lazos sagrados del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. Muchos somos víctimas de eso. En la iglesia, miles que se comprometieron solemnemente a predicar la verdad, la atacan y niegan sin escrúpulo alguno. Hermano, nunca venga a la iglesia a buscar perfección. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está llena de pecadores arrepentidos. Está llena de pecadores que tenemos un corazón perverso, que tenemos un corazón que tiene que ser transformado. Y para eso es que nos reunimos continuamente. Nunca vengas a la iglesia a buscar personas perfectas, porque no las vas a encontrar. Si hubiera alguien perfecto dentro de la iglesia, entonces no nos habrían dejado entrar a ni uno solo de nosotros. Porque ni uno solo de nosotros es perfecto. La Escritura dice, únicamente Dios, el Padre que está en los cielos, es perfecto. Amén. Ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado? Aquí puse yo una notica. Dice, medita, 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 medita seriamente en esto. ¿De cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado? ¿Acaso el Cristo que nosotros conocemos no fue el que se le presenta a la mujer adúltera y le dice, escribiendo en el piso, ¿dónde están los que te juzgan?
Y ella dijo, se han ido todos. Y el Señor que le dijo, ni yo te condeno, vete a tu casa. Hermanos, el atributo de la fidelidad de Dios es esencial a su ser. Dios es fiel. Sin la fidelidad, sin el atributo de la fidelidad, Dios no puede ser Dios. Ser infiel sería orar en contra de la naturaleza misma de Él, lo cual es imposible. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Eso dice en 2 de Timoteo 2:13. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y si mi Dios es fiel, ¿por qué entonces nosotros somos tan infieles? Eso es algo que caracteriza el corazón perverso del ser humano. Pero es algo que sí se puede cambiar en nosotros. Sí es posible que seamos transformados. Sí es posible que nosotros veamos nuestros errores y podamos cambiar, pero no en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas es imposible. Para nosotros dejar de pecar es imposible. Si para mí la pornografía no es una debilidad, tal vez para otro la pornografía sí sea una gran debilidad y para esa persona es muy difícil luchar contra la pornografía. Y si yo lo mirara y lo mirara en mi carne y lo mirara en solo lo que yo pienso acerca de mí, pues yo simplemente puedo mirar a la persona que practica la pornografía, decirle, oiga, pero increíble, ¿no? Este tipo lo que es un corrompido, este tipo, y no me voy a dedicar sino a juzgarlo. Pero cuando yo entiendo que ese que ve pornografía, y estoy hablando de personas cristianas, tiene esa lucha con el pecado, pero es fuerte en otras áreas. Es decir, por ejemplo, él no miente, él no roba, él no acusa a nadie, sino vive luchando contra su pecado, así sea débil en esa área. Hay otras áreas en las que esa persona me puede edificar a mi vida. ¿Entiendes esto, iglesia? Por eso no nos debemos sino mirar a nosotros mismos para alabar a nuestro Dios, para adorarlo y para decirle, Señor, ayúdame a ser un mejor hijo tuyo. Porque nosotros no nos las sabemos todas. Nosotros, dice la Escritura, apartados de Dios nada podemos hacer. Miren lo que sucede en los hogares. Generalmente, el esposo le gusta el licor y la parranda. Sobre todo en este tipo de localidades. Les gusta el licor y la parranda. Y hay mujeres que no les gusta ni el licor ni la parranda, pero juzgan al esposo. Ese es un borracho, ese es un malviviente, ese esto y aquello. En cambio, yo aquí en mi casa haciendo esto y esto, toda juiciosa. Pero no mira que lo que pasa es que es un hombre que está perdido y que es débil y que necesita ayuda. Y es ahí donde viene la misericordia del Señor extendida hacia nosotros para que nos convirtamos en personas que, como Bernabé, en lugar de juzgar y sentenciar al otro, más bien lo miremos con amor y con misericordia y perdón y vayamos y lo apoyemos. Y eso sí es posible. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente es el que nos da las fuerzas para que eso hagamos. Bernabé no lo pudo hacer si no tenía la llenura del Espíritu Santo. Él no era bueno porque sí, nos dice la Escritura que él era lleno y ferviente en el Señor, lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que tú debes pedir a tu vida, para tu vida, todos los días. Y lo vas a ver. Solamente pide y cree, porque al que cree, todo le es posible. ¿Puedes pedir la llenura del Espíritu Santo? Hazlo.
Bernabé y Pablo solo pudieron ser fieles debido a la fidelidad de Dios. Es Él quien convence de pecado. Solo Él puede entrar en el corazón humano y revertir todo lo que allí está mal en la vida de sus escogidos y cambiarlo totalmente para usarlo para el cumplimiento de su plan soberano. Tú debes saber que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan soberano para tu vida. Dios no es un Dios de multitudes. Dios es un Dios que tiene sus pensamientos centrados en ti. Eso no lo podemos entender. Eso no lo alcanzamos a comprender. No alcanzamos a entender la inmanencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnisciencia de Dios. No la alcanzamos a comprender. Y mientras vivamos aquí, tal vez en la eternidad, no lo alcanzaremos a comprender. Pero es una verdad que el Señor, sí, en su soberanía, Él sigue siendo fiel y viene y nos enseña para que nosotros, en la llenura del Espíritu Santo, nos convirtamos en personas fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a los principios establecidos por Dios. Porque siendo fieles a los principios establecidos por Dios, entonces vamos a tener familias preciosas, hijos hermosos, esposas llenas de temor de Dios, esposas llenas del amor de Dios, esposas que se agradan en el esposo que llega a su casa, esposas que aman a sus esposos, esposos que llegan y con gran bendición sienten la felicidad de llegar a su casa para abrazar a sus hijos y a su esposa, y para pedir perdón, y para vivir en reconciliación, porque el Espíritu Santo es el que nos llama y nos dice: oye, yo te entregué a ti el ministerio de la reconciliación. Ve y reconcíliate con tu casa. Ve y reconcíliate con quien estés mal. Ve y pide perdón. Ve y hazlo, porque eso agrada al Señor. Porque Él es fiel. Es por su fidelidad que nosotros podemos ser transformados. Solo basta que cada uno de nosotros le echemos una miradita a nuestro cercano pasado. ¿Acaso Dios no usó a hombres y mujeres fieles que nos predicaron la palabra del Señor y estuvieron a nuestro lado, orando, ayudando y rogando al Señor por nuestra salvación? ¿Tú reconoces eso? ¿Puedes reconocerlo, iglesia? ¿Hay alguien que esté a tu lado o que haya estado a tu lado orando por ti, ayunando, predicándote, enseñándote, guiándote, consolándote? ¿Hay alguien que lo haya hecho? ¿Reconoces esto? Yo me resistía mucho, pero mi esposa oraba por mí todos los días. Mi esposa persistía en la oración. Las primeras veces que yo fui a la iglesia cristiana, yo parqueaba el carro allá afuera y le decía: vaya, y no le decía ahora, y le decía: vaya y rece por mí. Vaya y pida por mí, yo la espero aquí afuera. Pero lo cierto es que pasó el tiempo y yo estoy aquí ahora predicando la palabra y ella no deja de orar por mí. Así va a suceder en tu casa. El Señor no quiere que todos sean pastores. El Señor no quiere que todos sean ministros del Evangelio. El Señor quiere hogares responsables llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere familias de consoladores. El Señor quiere familias llenas del Espíritu Santo. Esposos, hijos, hombres y mujeres llenos de fe que transforman las ciudades y naciones enteras. Eso quiere Dios. Así nuestro Dios ha permanecido fiel y por eso usó a Bernabé, en el cual puso cualidades espirituales especiales para usarlo en lo que él mismo sabía que vendría en la vida de Pablo y de Juan Marcos. Y ustedes conocen ya la historia. Pablo
tuvo muchísimas persecuciones y Bernabé estuvo allí. Pablo fue apedreado, latigado, encarcelado y llevado al final de su vida hasta la muerte, a ser decapitado. Pero Bernabé estuvo allí consolando. ¿Y qué decimos de Juan Marcos? El que huía, el que no quería estar, finalmente Bernabé estuvo con él, consolándolo, ayudándolo con él. Dice, fue Bernabé el que animó a Marcos a que viajara con él y Pablo hasta Antioquía. Finalmente ellos se unieron, porque en un tiempo se habían separado. Marcos se unió a ellos en su primer viaje misionero, pero decidió durante el viaje regresar a casa, o sea, se echó para atrás. Más tarde Bernabé quiso invitar a Marcos para que se uniera con ellos en otro viaje, pero miren esto, Pablo no estuvo de acuerdo y hubo gran conflicto y se separaron con Bernabé. Pero como resultado, los compañeros que se separaron, Bernabé se fue con Marcos y Pablo con Silas. Y eso, óigalo bien, sirvió para que se doblara el esfuerzo misionero. ¿Se dan cuenta cómo es la soberanía de Dios? El estímulo paciente de Bernabé recibió el premio eficaz de Marcos. Pablo y Marcos se reunieron más tarde en sus esfuerzos misioneros para que se cumpliera el favor de Dios y la gracia de Dios sobre todo el mundo entero. Tanto que hoy el Evangelio a nosotros nos llega por hombres como esos que vivieron en esa época. Como nos muestra la vida de Bernabé, rara vez estamos o estaremos en situaciones en las que no podamos animar a alguien. Siempre vamos a tener personas a nuestro lado que necesitan ánimo. Puede ser la esposa, puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que nos necesita. Ayuda a las personas, prepárate para ayudar, prepárate para consolar, prepárate para animar, no te prepares para condenar. Hay quienes reciben la palabra del Señor y la usan solo para juzgar a otros. No debe ser así. Esto es algo que se debe corregir. Nuestra tendencia, sin embargo, es más bien la de vivir criticando. Es importante que alguna vez señalemos los errores de alguna persona, pero antes de que tengamos el derecho a hacerlo, debemos ganar la confianza de esa persona mediante el estímulo para llevarlos al camino. Amén. ¿Estás dispuesto a estimular a las personas con las que te relacionas hoy? Dios, nuestro Creador y Señor, está vestido y revestido de fidelidad. Démonos cuenta. Sin la fidelidad de Dios nosotros no podemos avanzar. Dios fue el que dijo, camina que yo estaré contigo. Dios fue el que dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Esa es la fidelidad de Dios. Fue Él el que dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es fidelidad de Dios. Él quiere estar con nosotros. El Salmo 89:8 nos dice así. Ya estamos entrando en tierra derecha y nos vamos para la conclusión. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel. ¡Qué maravilla! El Señor es fiel. Miren, nuestro Señor Jesucristo murió hace 2000 años en la cruz. Fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo. Y nos dio un mandato a la iglesia de ese tiempo.
vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Lo que les acabo de mencionar de Mateo 28, del 19 al 20. ¿Eso se está cumpliendo hoy? Hoy se está cumpliendo esa palabra. Eso está sucediendo hoy. Lo que el Señor dijo hace 2000 años, hoy se está cumpliendo en esta congregación local. De Él mismo se dijo cuando fue encarnado en Isaías 11:5. Estas son profecías que fueron dadas 750 años antes de Cristo. Isaías 11:5 dice: llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. O sea, el ceñirse los lomos y el creer que iba a transformar al mundo entero. Ahí está el mensaje de quién era el que iba a ser nuestro Salvador. En el Salmo 36:5 dice: Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Nunca te sientas despreciado por Dios. El que nos acusa, ese sí es el que nos hace sentir despreciables delante de Dios. Pero ese es el diablo. En cambio, Dios jamás desprecia a nadie. No importa lo que tú hayas hecho. Acuérdate de los presos de la cárcel de Sing Sing. Ellos tuvieron un corazón que fue ministrado durante muchos años por una persona que silenciosamente les llevó el mensaje de salvación. Y al salir de la cárcel, ellos habían podido huir. Pero vemos que sus corazones fueron transformados y solo quisieron ir a asistir en un acto de gracia y de reverencia y de acción de gracias a Dios por lo que hizo con esa mujer que fue y los ayudó en su transformación. Una mujer que no los miró para juzgarlos ni condenarlos. Una mujer que fue y tal vez oró por ellos y pidió perdón por ellos. Dios, nuestro fiel Dios, quien formó a Bernabé y lo hizo un hombre bueno, justo y lleno del Espíritu Santo, así como lo hizo con Pablo, así también lo hizo con Juan Marcos, gran perseguidor de la iglesia y huidor de la iglesia. Pero nuestro Dios fiel lo hizo hoy y lo puede hacer ayer y lo hará mañana y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Por eso te dice, solamente cree en Él. La fidelidad inmutable de Dios está por encima de toda comprensión finita. Recuerda esto, mi hermano, tu mente, tus pensamientos, tu intelecto no es infinito, es finito. En cambio, la mente de Dios, en cambio, la fidelidad de Dios, en cambio, los atributos de Dios son infinitos y Él nos los pone a nuestro servicio. Él no nos entrega a nosotros para que nosotros disfrutemos de esa grandeza que Él nos quiere dar. ¿Por qué entonces resistirnos? Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida, Él nunca falta a su palabra, Él nunca pronuncia algo con vacilación, Él nunca renuncia a su palabra. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y cada profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque Dios, Números 23:19, nos dice algo fuerte. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Esto nos debe llenar de temor de Dios en nuestro corazón. Por ello es que el creyente exclama en Lamentaciones 3:22 al 23, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. No mires tu pecado. Mira tu pecado solo para arrepentirte. Porque las misericordias de Dios jamás terminan.
Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él tiene una oportunidad nueva para ti hoy. Arrepiéntete. Piensa en lo que has hecho, pero no pienses en lo que has hecho para lamentarte, para condenarte, para descalificarte, para juzgarte. No, piensa en lo que has hecho recordando la fidelidad de Dios, que Él te perdona, que Él te extiende sus brazos, que Él te recibe en su regazo, que Él te abraza y te dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Esa es la grandeza del Dios que tenemos. No podemos entonces dudar de Él. No podemos dudar de Él. ¿Cómo crece nuestra fe? Precisamente con predicaciones como estas. Oyendo la palabra del Señor, nuestra fe se fortalece. Pero además debemos salir de aquí a ser hacedores, a creer esa palabra, a ponerla por obra, a ir a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos que ir a pedir perdón? Vaya y pida perdón. ¿Tenemos que ir a buscar reconciliación? Vaya y busque la reconciliación, humíllese. Es que la humillación trae exaltación. La humillación trae grandes beneficios. Hágalo. Mis queridos hermanos en Cristo, las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son supremamente abundantes en las Escrituras. Hace más de 4000 años, Él fue el que dijo en Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¿Lo ves cumplido? Sí, hermanos. Él fue el que lo dijo. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. En Génesis 15, del 13 al 16, leemos que Dios declaró a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Y el 16 dice: cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Dios cumplió su promesa a cabalidad. El pueblo fue esclavizado durante 430 años. Pasados 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Dios, hablando por el profeta Isaías, declaró en Isaías 7:14: muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, y eso fue 750 años antes de Cristo. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ha sido fiel nuestro Dios? ¿Ha sido fiel nuestro Dios? Nuestro Dios está con nosotros. Él, claro, vino. En Isaías fue anunciado que iba a venir a través de una virgen. ¿Vino? Claro que vino. Pero también nos dicen otras profecías que sería latigado, que sería menospreciado, que sería acusado y que sería llevado a la cruz y condenado injustamente. ¿Se cumplió? Se cumplió. Pero también nos dicen las profecías que murió y que resucitó. Eso estaba anunciado 800 años antes de Cristo. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. Y que ascendería a los cielos y que nos dejaría el Espíritu Santo y que nosotros, llenos del Espíritu Santo, continuaríamos adelante con su obra. ¿Se dan cuenta de un detalle, mis hermanos? El Señor le está hablando a la iglesia que Él creó, pero por allá hablan otras cosas
que están por fuera del gran libro. ¿Ven? Nosotros los cristianos somos cristianos de la palabra de Dios. El nombre que tenemos es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que tenemos los hijos de Dios es un gran nombre que Dios Todopoderoso nos dio para consolarnos, para sustentarnos, para animarnos, para bendecirnos, para llevarnos adelante en una vida nueva, transformada, para hacer de nosotros siervos verdaderos que amemos su obra, que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. En Gálatas 4:4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Nuevo Testamento, 860 años después. En la Escritura vamos a encontrar montones, hermanos, montones de profecías que ya se cumplieron. Y faltan muy poquiticas por cumplirse. ¿Por qué? Porque el Señor viene por segunda vez. Y viene por una iglesia, viene por su novia, que es santa, que es pura, que es sin mancha y sin arruga. Y su iglesia está conformada por todos los creyentes verdaderos. Es decir, por aquellos creyentes que han nacido de nuevo. ¿Y cuál es el que ha nacido de nuevo? El que ha creído que Jesucristo es el Señor. Que Él murió en la cruz por causa de nuestros pecados, que Él derramó hasta la última gota de su sangre para perdonarnos, para traernos a su regazo, para llevarnos al camino y para levantarnos en una vida nueva para que cumplamos con su propósito. Dios es veraz, su palabra es completamente segura. Tú lo debes comprobar por ti mismo y tú puedes comprobar por ti mismo que la palabra de Dios es verdad. En todas las relaciones de Dios con su pueblo, Dios siempre ha demostrado y una y otra vez su gran fidelidad. Él es el Dios en que nosotros podemos confiar. El hombre puede confiar en Dios. El hombre no debe confiar en sí mismo. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esa verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Biblia, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad de Dios es una parte esencial de su carácter divino. Este es el fundamento de nuestra confianza, iglesia. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta es estar de acuerdo con ella. Hay gente que dice, Dios es fiel, ¿y qué? No, Dios es fiel y lo que Él ha prometido se va a cumplir. Es decir, que si yo me resisto a la palabra de Dios, pues estoy condenado. Si yo no creo en la palabra del Señor, estoy condenado. Y habrá alguien que diga, compruébeme eso. Pues hermano, simplemente yo como siervo del Señor lo único que puedo decir es, si usted no cree en la palabra de Dios y yo creo en la palabra de Dios, al final nos daremos cuenta. Si se cumplió la palabra del Señor, yo estaré con Él eternamente y para siempre en el cielo. Pero si usted no la creyó, estará el Dios fiel cumpliendo su palabra sobre ti, llevándote a la condenación eterna en el infierno. Pase lo que pase, un día lo sabremos y lo veremos. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que Él ha dicho? ¿Descansamos con toda seguridad en las palabras, fiel es el que prometió? Miremos qué nos dice Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengámonos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Es cierto, mis hermanos, vamos a tener que vivir dificultades, unos más que otros. Todos, sin que falte uno solo, vamos a ser probados por Dios. Pero debemos tener siempre claro que Él nos disciplina, prueba y nos corrige con lazos de amor porque nos ama. Porque Dios nos tiene asegurado a cada uno de nosotros un futuro y una esperanza. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir jamás. Él, nuestro Padre eterno, verdadero, ha mandado su luz, y su luz que brilla en nuestros corazones no puede ser quitada. Amén. Si Él te atrajo a ti, te dio la salvación, te dio la vida eterna, el que convence de pecado, el que te ha puesto la certeza, porque es que la certeza tú no la obtienes por las palabras del hombre que predica aquí, sino por el poder de Dios que opera en tu corazón para atracción. Si tú has creído, Él no quitará esa luz de allí jamás y te llevará, por el contrario, a ser un verdadero y valiente hijo de Dios. ¿Entiendes esto? La luz que Dios puso sobre tu vida solo la puede opacar un corazón duro, entienda esto. Debido a eso es que Dios nos prueba, nos disciplina y en algunas ocasiones hasta nos azota. Pero como lo hizo con Saulo y con Juan Marcos, muy seguramente con Bernabé también lo hizo, así también Él es el Dios fiel y verdadero que va a transformar nuestra vida. Bien escrito está en 2 de Timoteo 3:17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios es fiel, siempre fiel. Su gran amor permanece para siempre. Por tanto, iglesia, Gálatas 6, del 9 al 10 nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Conclusión, mis hermanos. ¿Hay algo que tengamos que corregir? Bernabé, Juan Marcos y Pablo y todos los héroes de la Biblia fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, traídos por Dios a su regazo para ser transformados y revestidos de su gran amor para usarnos para el cumplimiento de su propósito en este tiempo, en esta tierra, en esta era de la iglesia. Por eso nosotros cantamos: somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vayamos a hacer la obra del Señor. Vayamos y amemos a la esposa. Amemos a los hijos, apapachémoslos. No les miremos sus equivocaciones, sus errores. No miremos su condición. No miremos si es pegón, gritón, regañón, huraño. No miremos eso. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, porque el Señor dice que aquel que se humilla, Él lo exaltará.